¿Alguna vez has sentido en tu corazón que el próximo año podría traernos pruebas que nunca antes habíamos vivido? La palabra de Dios nos habla con claridad sobre los tiempos difíciles que se acercan. Y en Mateo 24:7, nuestro amado Jesús nos dijo: nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Estas palabras no son simplemente una advertencia, son un llamado profundo al despertar del alma, a estar listos espiritualmente para lo que viene. Hoy deseo compartir contigo algunas de las profecías más conmovedoras que podrían cumplirse en 2025 y cómo esas revelaciones nos invitan a confiar más que nunca en el Señor. ¿Estás dispuesto a recibir lo que Dios ha mostrado sobre lo que está por suceder y a prepararte para cualquier tempestad? Desde tiempos muy antiguos, el ser humano ha levantado su mirada hacia los cielos buscando respuestas, signos, señales que marquen el camino. Jesús, en su infinita misericordia, nos dejó claras advertencias en Mateo 24:29. El sol se oscurecerá, la luna no brillará, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales serán sacudidos. Estas no son figuras poéticas sin sentido. Son declaraciones poderosas de que incluso el universo será testigo del mover de Dios. Y es que el año 2025 ha comenzado a generar inquietud entre aquellos que estudian con devoción las Sagradas Escrituras. Algunos de ellos han notado una relación significativa entre ciertos fenómenos celestiales y lo que la Biblia anunció desde hace siglos. Pero, ¿qué nos quiere decir realmente el Señor con estas señales? Cada vez que el cielo se ha vestido de maravillas o de temor, ha sido como un susurro divino advirtiéndonos que tiempos cruciales se avecinan. El profeta Joel, en el Antiguo Testamento, nos dejó un mensaje que atraviesa los siglos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Joel 2:31. No se trata solo de un eclipse o de una luna rojiza. Es una invitación urgente a reconocer que el cielo es un púlpito desde el cual Dios habla. En 2025 se espera una serie de eclipses y movimientos planetarios que muchos ya interpretan como mensajes del Altísimo. Uno de los más llamativos será el eclipse total de Sol a mitad de año, que cruzará territorios marcados por la historia con guerras y tribulaciones. Aunque científicamente estos eventos tienen explicación, sabemos que el Creador ha utilizado este tipo de manifestaciones como señales de alerta para preparar a su pueblo. Recordemos ese momento en el Éxodo, cuando antes de liberar a su pueblo, el Señor cubrió la tierra de tinieblas durante 3 días completos. Éxodo 10:21b-23. Esa oscuridad era más que un acto de poder, era una advertencia divina. Así también podría ser este eclipse venidero, una marca del tiempo de prueba que se aproxima para la humanidad. Sin embargo, no todo se manifiesta en el cielo. En Lucas 21:11, Jesús nos anunció que habrá terremotos enormes y hambre y plagas en diferentes regiones, y también señales grandiosas desde el cielo. Esto quiere decir que la misma tierra nos hablará, gritará, manifestará el tiempo del cumplimiento. En estos últimos años hemos visto cómo los temblores aumentan en número e intensidad, y muchos expertos en la ciencia anticipan que en 2025 podríamos
enfrentar sacudidas jamás vistas. Pero no debemos ver esto solo como catástrofes. En la historia sagrada, Dios ha usado los terremotos como instrumentos de revelación. Recuerda cuando Pablo y Silas fueron encerrados injustamente. Ellos no se quejaron, no renegaron. En lugar de eso, adoraban al Señor en la medianoche. Y entonces ocurrió un temblor tan poderoso que las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Fue la presencia gloriosa del Espíritu Santo, liberando, renovando. Así será también en los días que vendrán. Una noche, mientras las cadenas caían de los cuerpos de Pablo y Silas, y las puertas de la prisión se abrían sin que mano humana las tocara, no fue solo la libertad física lo que ocurrió, fue una visitación del Espíritu Santo tan poderosa que incluso el corazón endurecido del carcelero se quebrantó, y con él toda su casa se rindió ante el amor de Dios. Oh, cuánto anhelo que entendamos que, aunque los terremotos puedan destruir estructuras, también pueden sacudir las almas dormidas y atraerlas a los pies del Maestro. Hoy día vemos cómo la tierra tiembla con frecuencia inusual, y no solo en forma de sismos. Los volcanes despiertan, las montañas lanzan fuego, y Jesús ya lo dijo en Marcos 13:8, habrá terremotos, hambre y agitación. Pero no teman, estos no son el fin, sino el inicio de algo mayor. Esas palabras, principio de dolores, son como el primer llanto de una creación que está por dar a luz algo glorioso. Como una madre siente las primeras contracciones antes de abrazar a su hijo, así también el mundo entero está gimiendo con la esperanza de la redención. El propósito de estas señales no es llenarnos de pánico, no, son llamados de amor, susurros del cielo que nos dicen: prepara tu alma, porque algo divino se aproxima. En Juan 16:33, nuestro amado Jesús nos prometió: en este mundo enfrentarán dificultades, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Aleluya. Esa victoria es nuestra ancla cuando todo a nuestro alrededor parece tambalearse. Los profetas de nuestro tiempo, hombres y mujeres sensibles a la voz del Espíritu, han hablado de estos cambios climáticos extremos, huracanes que rugen como leones, fuegos que devoran los bosques sin control y climas que cambian como si el mundo estuviera en agonía. No son casualidad, son parte del coro profético que nos está despertando a una urgencia celestial. Isaías lo declaró con voz fuerte: la tierra se tambaleará como un borracho y será sacudida como una choza. ¿Por qué? Porque el peso del pecado ha herido profundamente la creación. En Romanos 8:22, Pablo nos abre los ojos a un gemido sagrado. Toda la creación está sufriendo como una mujer en parto, esperando el momento glorioso en que todo será restaurado por Dios. No se trata solo de desequilibrio natural, sino del clamor de la tierra, del eco del cielo, llamando a los corazones a despertar, o que el pueblo de Dios escuche ese clamor en tiempos de angustia, cuando las noticias llenan los hogares con imágenes de destrucción y confusión. Es cuando los corazones comienzan a buscar algo más allá de lo visible. Y qué hermoso es saber que, incluso en medio de la tormenta, la gracia de Dios se extiende con brazos abiertos. Apocalipsis 3:20 nos recuerda: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él,
qué promesa más íntima. Él no grita, no empuja, Él llama y espera. Quizás el año 2025 traiga incertidumbres, quizás vengan días grises, pero no miremos con miedo las señales del cielo ni los movimientos de la tierra. Veámoslos como trompetas del Espíritu que nos llaman a acercarnos al Padre. Así como Noé obedeció antes del diluvio y preparó el arca, así debemos nosotros preparar nuestras vidas, nuestro espíritu, nuestro corazón. El salmista lo dijo con certeza en el Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, siempre dispuesto a socorrernos en tiempos de dificultad. ¡Oh! Cuántas veces he sentido ese auxilio divino en mi debilidad. No permitamos que las profecías se conviertan en cadenas de temor, sino en llaves que abren la puerta a una fe más profunda. Cada señal, cada estruendo de la tierra, cada tormenta es una invitación divina. Porque aunque las tinieblas parezcan densas, la luz de nuestro Dios brilla más fuerte que nunca. Él sigue en el trono que tiró y sus brazos siguen extendidos. Escucha su voz. Él está llamando. La corrupción moral que se ha ido esparciendo por el mundo ha alcanzado un punto tan profundo que parece desafiar todo sentido común y toda noción de justicia divina. Es como si estuviéramos viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento de lo que ya había sido anunciado por el Señor en su palabra. En Isaías 5:20, el Espíritu Santo nos dio una advertencia clara. Ay de aquellos que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que cambian la oscuridad por luz y la luz por oscuridad, que dicen que lo amargo es dulce y lo dulce amargo. Y hoy, amados míos, esta profecía se ha vuelto carne y hueso en nuestra sociedad. Lo que antes era vergonzoso, ahora es motivo de orgullo. Lo que era santo, hoy se rechaza. Y la verdad ha sido torcida y manipulada para ajustarse a los caprichos humanos. Lo más doloroso de todo esto es ver cómo esta marea de inmoralidad no es un simple desliz cultural, sino el cumplimiento literal de las señales que anuncian un juicio que se acerca. Y el año 2025 parece caminar con pasos firmes hacia ese momento. La Sagrada Escritura es muy clara. Cuando un pueblo decide alejarse de la voluntad de Dios y abrazar el pecado con descaro, lo que le espera no es otra cosa que tribulación. Romanos 1:28 lo dice con una claridad estremecedora. Y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para que hicieran lo que no conviene. Esto no es solo un texto antiguo, es la voz viva de Dios hablándonos hoy, recordándonos que cuando la humanidad insiste en taparse los oídos ante su llamado, Él permite que sigan su propio camino, aunque ese camino los conduzca al abismo. En estos últimos tiempos hemos sido testigos de cómo valores que eran considerados pilares inamovibles han sido sustituidos por celebraciones del pecado más descarado. No es casualidad, hermanos, es una guerra espiritual que se intensifica, una lucha por las almas. La decadencia moral ya no se esconde. Se manifiesta en la glorificación del ego, en el desprecio por la vida humana, en la promoción sin vergüenza de conductas que ofenden al corazón de Dios. El apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, nos advirtió en 2 Timoteo 3:1-4 que en los últimos días
habría tiempos peligrosos, porque los hombres serán amantes de sí mismos, codiciosos, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno. ¿No es esa, acaso, una pintura fiel de nuestra sociedad actual? Cada palabra de esas escrituras resuena con fuerza hoy. No estamos viviendo simplemente una crisis cultural o social. Estamos presenciando el derrumbe espiritual de una generación que ha decidido vivir sin Dios. Génesis 6:5 nos lleva al tiempo antes del diluvio, cuando la maldad del ser humano era mucha en la tierra y todo pensamiento de su corazón era siempre y solamente para el mal. Y no puedo evitar ver un paralelismo estremecedor con lo que vivimos hoy. El pecado ya no se esconde, se aplaude, y no solo eso, se defiende desde las más altas estructuras políticas y sociales. En los años recientes hemos visto un ataque directo y brutal a los principios morales establecidos por el Creador. El concepto de familia, diseñado por Dios como el fundamento de toda sociedad, está siendo desmantelado por ideologías que promueven la confusión, la división y el caos. El profeta Malaquías, en el capítulo 4, versículo 6, dio una advertencia profunda: y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este mensaje es claro. Cuando los lazos familiares se rompen, se abre la puerta a una tormenta de crisis que afectará a las generaciones venideras. ¿Y qué decir de la sexualidad? Ese regalo sagrado que Dios nos dio para ser vivido dentro de su diseño perfecto. Hoy ha sido convertido en un campo de confusión, de libertinaje, de profunda inmoralidad. En 1 Corintios 6:18 se nos habla con una urgencia que retumba en el alma: huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que comete el hombre está fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Este pecado, mis amados, no solo destruye el cuerpo, sino que rompe la comunión con el Espíritu de Dios. Estamos viviendo tiempos serios, tiempos que requieren una sensibilidad profunda a la voz del Espíritu Santo. No podemos permanecer indiferentes, no podemos hacer como si no estuviéramos viendo lo que ocurre. Es hora de volver al altar, de humillar nuestros corazones y de clamar por misericordia. Cuando el corazón del hombre se aleja de la pureza de Dios y comienza a abrazar lo que es inmoral como si fuese virtud, estamos siendo testigos de un mundo que se precipita hacia una ruina espiritual inevitable. El pecado no solo ha sido tolerado, sino que ahora se aplaude. Y esto no es simple fruto de la cultura, sino el eco de antiguas advertencias proféticas que señalan un tiempo de oscuridad que se aproxima con paso firme. Nuestro Señor Jesús nos lo dijo con claridad en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese enfriamiento del alma se deja ver cuando las conciencias se adormecen, cuando se deja de distinguir el bien del mal y el pecado se convierte en costumbre cotidiana. En este panorama, no podemos ignorar lo que la palabra de Dios nos anuncia con firmeza. En Apocalipsis se presenta un mundo que ha sido profundamente manchado por la maldad,
atrapado en una cadena de desobediencia que desemboca en el juicio del Altísimo. En el capítulo 18, versículo 2, se declara: «Cayó la gran Babilonia, se ha convertido en guarida de demonios y en refugio de todo espíritu impuro». Es una imagen vívida de una sociedad que ha entregado su alma al pecado, donde ya no hay rastro de rectitud. Hoy lo vemos reflejado en la glorificación del placer desenfrenado, en la avaricia sin freno y en una indiferencia alarmante hacia lo sagrado. Todo esto está preparando el terreno para que las profecías se cumplan con precisión divina. El 2025 se muestra como un momento clave, donde esa decadencia moral alcanzará un punto de quiebre. La proliferación de comportamientos que desafían abiertamente los principios de Dios está dejando a muchas naciones vulnerables ante consecuencias espirituales profundas. El Señor nos lo recuerda en Oseas 4:6. «Mi pueblo pereció por falta de conocimiento». No se trata solo de actos pecaminosos, sino de corazones endurecidos que ya no sienten la urgencia de buscar la verdad. Esa ceguera espiritual es aún más peligrosa porque impide ver el precipicio al que se avanza. Pero la palabra no solo denuncia, también exhorta. En Efesios 5:11 se nos llama a actuar. No participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. No basta con alejarnos del pecado. Es nuestro deber advertir con amor, levantar la voz cuando la verdad es tergiversada y tender la mano a quienes caminan en la oscuridad. A medida que los ideales mundanos celebran lo que Dios desaprueba, el llamado divino se vuelve más urgente. Aún hoy el eco de los profetas resuena: arrepiéntanse, porque la gracia del Señor todavía está al alcance de todo aquel que se vuelva hacia Él. Segunda de Crónicas 7:14 nos deja una promesa que sigue viva. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aunque el panorama parezca sombrío, nunca debemos olvidar que Dios, en su fidelidad, siempre ofrece una salida para los que deciden regresar a Él. La oscuridad del pecado no tiene la última palabra. El Espíritu Santo sigue obrando, sigue llamando a los corazones para que se mantengan firmes, para que no se dejen arrastrar por la confusión que reina. Las guerras y los conflictos no son ajenos a nuestra historia, pero la Escritura revela que en los últimos tiempos estas luchas se intensificarán con una violencia jamás vista. En Mateo 24, 6, 7, el Maestro nos advierte: oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto ocurra, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estas palabras describen un mundo convulso, donde el orgullo y la sed de poder encienden fuegos incontrolables. Lo más alarmante es que esas señales ya se están manifestando con fuerza. Los acontecimientos que se vislumbran para este año parecen encajar dolorosamente con lo que fue anunciado hace siglos. A lo largo del tiempo, las guerras no solo han sido motivadas por ansias de poder o territorios, sino que han sido el reflejo de una guerra invisible, una batalla espiritual en la que el enemigo busca destruir todo lo que lleva el nombre de Dios.
En el corazón del libro de Daniel se nos revela cómo el siervo de Dios fue testigo de manifestaciones celestiales que mostraban la aparición de imperios poderosos que se enfrentarían unos a otros. En medio de estos enfrentamientos se desataba una lucha profunda entre el bien y el mal. En Daniel 10:13 se nos cuenta que un mensajero celestial fue retenido durante 21 días por el príncipe de Persia, una entidad espiritual que simboliza la resistencia demoníaca que influía sobre esa región. Esta escena nos permite ver que muchas de las guerras que presenciamos en el mundo físico tienen sus raíces en combates que se desarrollan en lo invisible, donde el adversario trata de controlar a las naciones para sembrar confusión y destrucción. La tensión internacional que vemos hoy no es otra cosa que un eco de esta verdad profética. El incremento de los enfrentamientos entre potencias globales, las amenazas en el ciberespacio y el desarrollo acelerado de armas nucleares nos han llevado a un umbral extremadamente delicado. En el capítulo 6 del Apocalipsis, el segundo jinete, montado en un caballo rojo, representa este espíritu de guerra. Se nos dice que recibió autoridad para quitar la paz de la tierra, incitando a los hombres a matarse entre sí, y se le confirió una espada imponente. Este pasaje nos anuncia que llegará un tiempo en que la paz será arrebatada por completo y la violencia superará todo lo que hemos visto antes. Las Escrituras no solo hablan del aumento de los conflictos bélicos, sino también del surgimiento de una confusión espiritual y moral que llevará a las naciones a luchar sin rumbo ni propósito. En Ezequiel 38 se describe una alianza de pueblos que se levantarán contra Israel, dejándonos ver que los enfrentamientos del porvenir no estarán motivados únicamente por intereses materiales, sino que estarán profundamente ligados a una rebelión espiritual contra el plan de Dios. Este mensaje nos sacude, porque nos revela que las guerras venideras estarán impregnadas de odio hacia los propósitos celestiales. Las crecientes tensiones en el Medio Oriente son una señal visible de esta realidad. Esa región, marcada por siglos de conflictos, muestra hoy síntomas de que las disputas alcanzarán un nivel sin precedentes. Zacarías 12:3 nos advierte que Jerusalén se convertirá en un peso insoportable para todas las naciones. Aquellos que intenten moverla serán despedazados. Esta palabra nos indica que los choques alrededor de la ciudad santa no solo serán inevitables, sino que desatarán una cadena de eventos que involucrarán a las principales potencias del planeta. Estas tensiones, más allá de lo político, son la manifestación externa de una batalla espiritual por el cumplimiento del propósito eterno de Dios. La palabra también nos revela que en los tiempos postreros surgirá un espíritu de violencia desmedida que incitará a la humanidad a actuar con agresividad y desprecio por la vida. En 2 Tesalonicenses 2:7 se menciona que ya opera el misterio de la iniquidad, una expresión que habla de la influencia creciente del mal sobre la sociedad. Este espíritu de maldad se ve reflejado en el desprecio por el prójimo, en la ambición desenfrenada por el poder y en la apatía ante la verdad y la justicia. Todo esto está preparando el ambiente para una multiplicación de conflictos en todas las áreas de la vida humana. Lo que hoy vemos como protestas, divisiones ideológicas y polarización política
no son más que los primeros temblores de una tormenta global que arrastrará a naciones enteras. Las Sagradas Escrituras también dejan claro que esta guerra que se aproxima no se limitará al uso de armamento convencional. Serán utilizados métodos que afectarán directamente la economía, la provisión de alimentos y los recursos esenciales de los pueblos. En Apocalipsis 18:11 se menciona que los comerciantes de la tierra lloran y se lamentan porque nadie compra más sus productos. Esto nos muestra que las guerras del tiempo final no solo destruirán ejércitos y ciudades, sino que sumirán al mundo en una crisis financiera como nunca antes. Esta revelación divina nos deja ver que el impacto de los conflictos venideros será profundo, alcanzando a cada hogar, cada familia, trastornando la rutina de millones y tambaleando los cimientos mismos de la sociedad global. El incremento de la violencia, el odio y las tensiones entre las naciones no es una casualidad. Todo se está alineando para el cumplimiento de una advertencia profética aún más inquietante. Se avecina la aparición de una figura mundial que será recibida como el mensajero de la paz, cuando en verdad será instrumento del engaño y del quebranto. En 1 Tesalonicenses 5:3 se nos advierte que cuando la gente proclame paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos una ruina repentina, como los dolores de parto sobre una mujer encinta, y no podrán escapar. Este engaño será tan sutil y persuasivo que hasta los creyentes correrán el peligro de ser seducidos por promesas vacías que solo traerán más oscuridad. Las guerras que se están gestando no son simplemente resultado de malas decisiones humanas, sino la manifestación de antiguas advertencias divinas que hoy se cumplen ante nuestros ojos. Cada enfrentamiento en este mundo físico refleja una contienda aún mayor en el ámbito espiritual. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes invisibles, autoridades del mal y espíritus que dominan las tinieblas de este mundo. Esta revelación nos hace ver que detrás de cada situación visible hay fuerzas espirituales que buscan destruir la esperanza del ser humano. Y por eso hay un llamado urgente a no permitir que el miedo se adueñe del corazón de quienes han depositado su confianza en el Señor. Jesús en Juan 14:27 nos dejó su promesa eterna. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. No se angustien ni tengan miedo. Esta paz que viene del cielo no significa ausencia de tormentas, sino la certeza profunda de que Dios permanece soberano, aun cuando los vientos soplan con fuerza. Él no ha perdido el control ni por un momento. A medida que nos acercamos al 2025 y el mundo entero parece caminar sobre una cuerda floja, el llamado de Dios se hace más firme. Abrazar la paz que solo Cristo puede dar y mantenernos firmes en la fe, porque cada profecía que se cumple, por inquietante que sea, es también evidencia del cumplimiento exacto del plan divino. Las advertencias que ahora se ciernen sobre las naciones no solo hablan de guerras, terremotos o colapsos sociales, también anuncian un engaño espiritual que se está desplegando con sigilo, atrapando a multitudes en una telaraña de confusión y mentira. Nuestro amado Jesús lo anunció claramente en Mateo 24:24, cuando dijo: «Se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios tan grandes que engañarán, si fuera posible, ego es pues posible,
aún a los escogidos. Esta declaración nos muestra que uno de los peligros más grandes del tiempo final no será únicamente la violencia externa, sino una distorsión interna en los pensamientos y corazones, llevándolos a abrazar falsedades que los alejan del verdadero camino del Altísimo. Este espíritu de confusión se está intensificando cada día más, y todo indica que en el 2025 su influencia podría alcanzar niveles jamás vistos. La palabra nos advierte también en 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana enseñanza, sino que llevados por sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que quieren oír y apartarán sus oídos de la verdad para volverse a los mitos. Esta profecía dibuja un cuadro estremecedor, un rechazo masivo a la verdad del Evangelio en favor de mensajes que solo acarician los oídos, pero que no transforman el alma ni conducen a la salvación. Este fenómeno ha crecido con rapidez en los últimos tiempos, especialmente mediante movimientos que ofrecen una espiritualidad ligera, sin compromiso, donde ya no se habla de obediencia ni de rendición, sino de autoestima y bienestar como si fueran el fin último. Y no solo eso, sino que el engaño que se avecina no vendrá exclusivamente disfrazado de enseñanzas abiertamente anticristianas, sino también en doctrinas que aparentan ser bíblicas, pero que han sido manipuladas para adaptarse al capricho del hombre. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, se nos hace una advertencia solemne. Así como en el pasado surgieron falsos profetas entre el pueblo, también entre nosotros aparecerán maestros engañosos que de manera sutil introducirán enseñanzas destructivas. Lo más alarmante no es siempre la herejía que se muestra con descaro, sino aquella que se oculta bajo el disfraz de la verdad, envenenando suavemente los corazones y alejándolos del sendero que conduce a la vida. Pablo, con gran claridad espiritual, señaló que este tipo de seducción no solo atraparía a los alejados del Señor, sino que incluso trataría de desviar a quienes han saboreado la verdad divina. Uno de los peligros más profundos de este engaño es su habilidad para jugar con las emociones humanas y explotar el anhelo del alma por esperanza y consuelo. En el libro del Apocalipsis, capítulo 13, se pinta la imagen de una bestia que se levanta con autoridad imponente, realizando prodigios que deslumbran a las masas, llevándolas a rendirse a su dominio. Este retrato no es solo una imagen de poder, sino una advertencia sobre cómo el error espiritual no solo convencerá la mente, sino que también conmoverá el corazón, llevándolo a abrazar falsedades vestidas de ternura y compasión. En 2 Corintios 11:14 se nos recuerda que Satanás mismo se transforma en ángel de luz. Esto significa que muchas veces el mal no se presentará como algo temible, sino como algo aparentemente hermoso, gentil, incluso piadoso, pero que oculta intenciones oscuras detrás de su brillo engañoso. Hoy más que nunca, este espíritu de confusión está tomando fuerza, preparando a la humanidad para una era donde las mentiras se verán como verdades y la oscuridad se confundirá con la luz. Nuestro Señor Jesús ya nos advirtió que en medio de la incertidumbre y el dolor surgirán falsos salvadores que prometerán respuestas rápidas, pero que solo sembrarán esclavitud en el alma. El profeta Jeremías, en el capítulo 23, versículo 16, traslada el clamor del corazón de Dios.
no prestéis oído a las palabras de aquellos que os profetizan ilusiones. Ellos hablan visiones inventadas, nacidas de su propia mente y no del corazón de Dios. Estas voces falsas llenarán los oídos con palabras de promesas vacías, pintando paisajes de abundancia sin cruz, de libertad sin transformación, de salvación sin entrega, y muchos se dejarán llevar, porque sus palabras serán dulces al oído, pero amargas al espíritu. Pablo también levantó su voz para hablar del tiempo final, un tiempo donde muchos dejarán atrás la fe por seguir doctrinas inspiradas por espíritus de engaño. En 1 Timoteo 4:1, el Espíritu Santo lo dice claramente: muchos en los últimos días se apartarán de la verdad, escuchando voces que no vienen del cielo, sino de abajo. Este abandono de la verdad no sucederá de golpe, sino como una niebla que poco a poco cubre la visión, mientras las personas ceden terreno a sus propios deseos, debilitando la comunión con Dios. ¿Y cuánto se ve esto en nuestro presente, donde tantos han hecho del bienestar personal el centro de su vida espiritual, olvidando que el llamado de Jesús sigue siendo: toma tu cruz y sígueme? Este engaño también se infiltrará en nuestras culturas, moldeando un estilo de vida que celebra el pecado y rechaza toda corrección de lo alto. Isaías 30:10 retrata un pueblo que clama: no nos hablen la verdad, díganos lo que queremos oír, aunque sean mentiras. Esta actitud, que prefiere la comodidad del error antes que la incomodidad de la verdad, nos advierte del campo fértil donde el engaño prosperará. El mayor peligro no será una rebelión visible contra Dios, sino una versión distorsionada del mensaje del Evangelio, donde se proclama un amor sin arrepentimiento, una gracia sin obediencia. La Escritura nos enseña que este tipo de falsedad se difundirá con rapidez, porque encontrará corazones endurecidos, ya acostumbrados a vivir sin la presencia viva del Espíritu Santo. En la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 21, se nos muestra una realidad trágica. Aunque conocieron a Dios, no lo honraron como tal, ni le dieron las gracias. Más bien, se envanecieron en sus propios pensamientos, y su corazón, falto de entendimiento, cayó en tinieblas. Esta condición espiritual es el fruto de un rechazo constante a la luz de la verdad, permitiendo que el engaño se instale profundamente en el alma. En ese terreno, las falsas promesas que ofrecen libertad sin pureza, autoridad sin mansedumbre y logros sin consagración, hallan un campo fértil en las mentes que se han apartado del Espíritu. La palabra nos enseña que esta ceguera espiritual no se limitará a individuos, sino que se transformará en una corriente global que deformará la manera de pensar y de vivir de las multitudes. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, se describe a una figura simbólica llamada la gran prostituta, símbolo de un sistema religioso y político corrupto que seducirá a las naciones y las arrastrará lejos de los caminos santos del Señor. Esta imagen profética nos advierte que el engaño se convertirá en una influencia dominante que alcanzará gobiernos, estructuras y culturas enteras, promoviendo estilos de vida que contradicen los mandatos del cielo. Frente a semejante oscuridad, la palabra de Dios levanta una antorcha. La única forma de resistir semejante mentira será abrazar con todo el corazón la verdad revelada por el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 30.
al 32, nuestro Señor Jesús declaró: «Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Estas palabras nos muestran con claridad que el único refugio frente a la confusión espiritual es una comunión genuina, viva y constante con el Dios eterno, una relación fundamentada en la fidelidad a su voz. A medida que el error se propaga como un río creciente, la urgencia de un discernimiento guiado por el Espíritu se vuelve más apremiante. El apóstol Juan nos exhorta con ternura, pero con firmeza en su primera carta, capítulo 4, versículo 1. Queridos, no crean a cualquier espíritu, sino pongan a prueba a los espíritus para ver si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta advertencia es un llamado para mantener el oído afinado a la voz del pastor, para que, en medio del ruido del mundo, sepamos identificar lo que proviene del cielo y lo que es solo un eco de la carne o del enemigo. Las profecías bíblicas no solo nos advierten sobre guerras o catástrofes naturales, también nos revelan que en los tiempos finales la economía mundial atravesará una crisis de magnitudes desconocidas, un quebranto tan profundo que pondrá al descubierto la fragilidad del sistema en el que tantas personas han puesto su fe. En Apocalipsis 6, versículos 5 y 6, se presenta una escena inquietante. Al abrirse el tercer sello, el tercer ser viviente dice: «Ven y mira». Y vi un caballo negro, cuyo jinete llevaba una balanza en la mano, y desde el centro de los 4 seres vivientes salió una voz que decía: «1 kilo de trigo por el salario de un día, y 3 kilos de cebada por el mismo precio, pero no dañes ni el aceite ni el vino». Esta visión nos muestra un tiempo de escasez, en el que los alimentos básicos se volverán productos de lujo inaccesibles para la mayoría. El caballo negro es símbolo del colapso económico, de la injusticia y del dolor que surgirá cuando los pilares financieros del mundo se desmoronen. Esta no es solo una imagen simbólica, sino una advertencia directa. Lo que hoy se considera estable será sacudido, y lo que parece seguro se derrumbará como un castillo de arena. En Ezequiel 7, versículo 19, el profeta anuncia que arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su oro ni su plata podrán salvarlos en el día de la ira del Señor. Este mensaje es claro. Llegará un momento en que el dinero, ese ídolo moderno, no podrá hacer nada ante la magnitud del juicio y la escasez. Lo que hoy se valora como riqueza perderá todo su poder cuando el sistema económico mundial caiga, dejando a la humanidad sin defensa ante la necesidad y el hambre. La Escritura no deja lugar a dudas. Este colapso económico no será solo el resultado de decisiones humanas desacertadas, sino que se enmarca en un plan espiritual más amplio, donde el adversario buscará someter a los pueblos mediante el temor, el caos y la desesperanza. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17, se nos presenta un momento crucial en la historia humana, cuando el dominio económico alcanzará su punto más alto mediante la exigencia de una señal que determinará quién puede comprar o vender. Allí se nos muestra cómo todos, sin importar su estatus, grandes y pequeños, adinerados o necesitados, libres o esclavos, recibirán una marca, ya sea en la frente o en la mano derecha, y sin esa marca
nadie podrá participar en la economía. Esta revelación nos indica que el quiebre financiero que se avecina no será una mera caída del sistema, sino un mecanismo de control que buscará someter a la humanidad, limitando su autonomía e imponiendo un modelo contrario a los valores del reino de Dios. Ya podemos ver señales claras. Las brechas entre ricos y pobres se ensanchan, las naciones se hunden en deudas impagables y los mercados tiemblan sin estabilidad. Santiago 5, del 1 al 3, nos lanza un llamado firme a aquellos que han acumulado riquezas con frialdad y sin equidad. Ustedes, los ricos, lloren y griten por las desgracias que se les vienen. Sus riquezas están corrompidas, sus vestidos carcomidos por las polillas, y su oro y plata se han oxidado. Ese óxido servirá de testimonio contra ustedes y devorará su carne como fuego. Este juicio profético desenmascara la ilusión de la seguridad económica basada en la acumulación egoísta y nos recuerda que esa codicia conducirá a una ruina que ni los poderosos podrán evitar. El impacto será profundo, golpeando no solo a los sistemas macroeconómicos, sino también al corazón mismo de la vida cotidiana, dejando a muchos en confusión y temor. En Lamentaciones 4:4 se retrata una escena que parte el alma. La lengua del niño de pecho se pega a su paladar por la sed. Los pequeños piden pan y no hay quien se los reparta. Es un cuadro profético que revela la magnitud de la desesperación que vendrá. Cuando los bienes esenciales escaseen, hasta los más inocentes sufrirán. Pero esta escasez no solo será de alimento o agua, sino también de esperanza, para quienes no han puesto su confianza en el Altísimo. Jesús en Mateo 6, versículos 19 al 20, nos dejó una enseñanza vital. No acumulen tesoros aquí en la tierra, donde se corrompen con el tiempo y los ladrones los pueden robar. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen y donde los ladrones no entran ni hurtan. Estas palabras son una brújula para nuestros tiempos. Lo material es pasajero, pero el corazón que confía en Dios está cimentado en lo eterno. Y en medio de estas tribulaciones, el Espíritu de Dios nos recuerda sus promesas. En el Salmo 37:19 se afirma que los justos no serán avergonzados en tiempos difíciles y en días de hambre serán saciados. Esta promesa no implica ausencia de pruebas, sino la certeza de que el Señor mismo proveerá lo necesario. Es lo que vivió Elías en Primeros Reyes 17, cuando fue alimentado por cuervos durante una sequía severa. Oh, cuán grande es la fidelidad de nuestro Dios, que incluso en el desierto no abandona a sus siervos. Todo esto también pone en evidencia cuán frágiles son los pilares sobre los que el mundo ha construido su confianza. Jesús lo ilustró en Lucas 12, del 16 al 21, con la parábola de aquel hombre rico que tras llenar sus graneros se dijo a sí mismo: «Alma mía, tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y alégrate». Pero Dios le dijo: «Necio, esta misma noche vendrán a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será?». Qué gran lección nos deja. Todo lo que el hombre edifica fuera de la voluntad de Dios está destinado a desvanecerse. Y así, amada alma, lo que se avecina en el año 2025 no es solo consecuencia de decisiones humanas.
es parte de un diseño profético que el Señor ha revelado para despertar a su pueblo. Él nos llama a velar, a confiar y a permanecer firmes, sabiendo que, aunque todo tiemble, su palabra permanece para siempre. En Habacuc 3, 17-18, el corazón del profeta se alza con una fe que no conoce derrota, proclamando: aunque la higuera no dé su fruto, ni las vides ofrezcan cosecha alguna, aunque el olivo no produzca y los campos no generen alimento, aunque las ovejas desaparezcan de los apriscos y los establos queden vacíos de ganado, aún así me regocijaré en el Señor y encontraré alegría en el Dios que salva mi vida. Este testimonio nace de un alma rendida por completo, una alma que, en medio del vacío más profundo, halla en Dios su plenitud. Las visiones que anuncian tiempos de crisis económica no vienen para sembrar terror, sino para despertar a los corazones dormidos, para invitar a los hombres y mujeres a edificar su confianza sobre un fundamento eterno. El oro se empañará, la plata perderá su valor, los sistemas que el hombre ha levantado caerán estrepitosamente, pero la palabra del Señor jamás dejará de ser. Isaías 48 nos recuerda con poder: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme por los siglos. Es esta certeza la que debe reinar en el corazón del creyente, aun cuando todo alrededor se derrumba. Las profecías no son meras advertencias de tragedia, son también promesas vivas para quienes eligen descansar bajo las alas del Altísimo. En cada mensaje de juicio hay un susurro de amor que invita a buscar refugio en Él. Estas palabras se convierten en un faro cuando el horizonte se oscurece, especialmente ahora cuando muchos perciben que el año 2025 traerá consigo olas de agitación y prueba. Pero en ese mismo escenario, cuando el mundo tiemble, la luz del Señor resplandecerá con más fuerza sobre aquellos que abracen sus promesas con el alma. Isaías 41:10 nos habla como una voz de ternura que calma el alma temerosa. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te angusties, que yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, te ayudo, y con mi mano derecha te sostengo con justicia. ¡Oh, cuánto consuelo hay en esa promesa! El brazo del Señor no se acorta, ni su poder mengua. Él es escudo y fortaleza para los suyos. Incluso cuando las naciones se tambalean como árboles agitados por el viento, aquellos que han aprendido a esconderse bajo su cobertura sabrán que su gracia basta, que su presencia suple cada necesidad. Esto no es una ilusión piadosa ni una emoción pasajera. Es una verdad que ha sido probada una y otra vez en la historia del pueblo de Dios. Mira al libro de Éxodo, donde el Señor preservó a su pueblo en medio de las plagas que azotaban a Egipto. Mientras la oscuridad cubría cada rincón del imperio, en las casas de los hijos de Israel reinaba la luz. Éxodo 10:23 lo relata con claridad. Durante 3 días, nadie pudo ver al otro ni moverse de su sitio, pero en todas las moradas de los israelitas había luz. ¡Qué imagen tan gloriosa! Mientras las tinieblas reinaban en el mundo, el pueblo de Dios vivía bajo una atmósfera de calma divina. Esto no es solo historia, es una revelación de lo que vendrá. Cuando los tiempos profetizados lleguen, cuando el mundo entre en la última estación, Él guardará a los que se hayan refugiado en su amor. El Salmo 91 nos habla con una ternura que solo el Espíritu puede inspirar. Quien mora al abrigo del Altísimo
vivirá bajo la sombra protectora del Todopoderoso. No habrá mal que lo toque, ni plaga que lo alcance, porque los ángeles del cielo serán enviados para custodiar sus caminos. Esta promesa resuena con fuerza renovada ante el cúmulo de señales que anuncian lo que se avecina. Guerras, terremotos, crisis sin precedentes, pero en medio de ese escenario, la paz de Dios no será removida de los corazones que confían en Él. No se nos ha dicho que estaremos libres de toda aflicción, pero se nos ha prometido que en medio del dolor su presencia no nos abandonará. Y eso, amado mío, lo cambia todo. En la historia de Daniel podemos ver el retrato vivo de un corazón que se niega a doblarse ante un sistema corrompido, un hombre que eligió honrar a su Dios antes que rendirse a las exigencias humanas. Fue arrojado a la cueva de los leones no por un crimen, sino por su fidelidad inquebrantable. Humanamente, todo estaba perdido. La sentencia parecía definitiva, pero cuando Dios entra en escena, lo imposible se transforma en testimonio. En el capítulo 6, versículo 22 del libro de Daniel, se escucha la voz del profeta que proclama con gozo: «Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño». ¡Oh! ¡Cuánto poder hay en la fidelidad del Altísimo! No solo preservó la vida de Daniel, sino que su rescate gritó al mundo que ninguna amenaza humana puede sobrepasar la mano protectora de nuestro Señor. Algo muy semejante vivió Elías, el profeta que caminó en obediencia durante una sequía implacable cuando el hambre devoraba la tierra. En ese tiempo tan árido, el Señor lo guió a una viuda en Sarepta. Ella no tenía más que un puñito de harina y un chorrito de aceite. Qué pequeño parecía eso frente a la necesidad. Pero lo poco se convirtió en suficiente, porque cuando Dios bendice, nada escasea. Así lo relata 1 Reyes 17. No faltó comida en ese hogar durante toda la temporada. El mensaje es claro: el sustento divino no depende del mercado ni de la economía, sino del corazón generoso del Padre que cuida de quienes le obedecen. Y cuando el viento sopla con furia y las aguas parecen tragarse nuestra esperanza, recordamos a Jesús en la barca. En el Evangelio de Marcos 4, versículo 39, se nos muestra esa escena poderosa. El Maestro se pone de pie y con voz de autoridad reprende al viento y le dice al mar: «Silencio, enmudece». Y al instante la tormenta se detiene y una gran calma lo cubre todo. Amado mío, cuando todo a tu alrededor parezca derrumbarse, no olvides que el Señor aún tiene dominio sobre la creación entera. Su paz sigue fluyendo como un río en medio del caos para aquellos que han depositado su confianza en Él. Los tiempos venideros no serán fáciles. Se levantará un sistema que buscará controlar hasta los pensamientos de los hombres, manipulando con temor y engaño. Pero no estamos sin dirección. Las Escrituras nos llaman a mantenernos firmes, recordando quién nos sostiene. En Apocalipsis 3:10, el mismo Jesús nos da una promesa preciosa: «Por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero». ¡Qué glorioso consuelo! No importa cuán oscura se torne la noche, los que permanezcan fieles serán envueltos por la gracia de Dios. Y cuando el enemigo susurra dudas y lanza sus dardos de miedo, la palabra declara en 2 Tesalonicenses 3:3: «Pero fiel es el Señor, que os afirmará y protegerá del maligno».
Esa fidelidad no es una idea abstracta, es una fuerza real que nos sostiene cuando todo tiembla. En medio de las advertencias proféticas que anuncian tribulación, hay una promesa que brilla como luz en la oscuridad. Los que se cobijen en Dios hallarán reposo aunque la tormenta ruja. El profeta Habacuc lo expresó con una certeza profunda. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él hará mis pies como de cierva y me hará andar sobre las alturas. Habacuc 3:19. Aunque el mundo se tambalee, aunque todo lo seguro se desmorone, Dios da nuevas fuerzas a los suyos para que avancen sin caer. Esta no es solo una esperanza celestial, es una promesa viva que se manifiesta aquí y ahora en la vida de los que se rinden a Él. Las revelaciones sobre los tiempos difíciles no son para infundir terror, sino para despertar el alma dormida, para llamar al arrepentimiento, para acercarnos al corazón del Padre. Oh, cuánto anhelo que cada vida que escuche estas palabras pueda sentir la ternura de Dios llamándolos de vuelta a casa. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 32, se nos dice que todo aquel que clame al nombre del Señor será rescatado. ¡Oh, cuán grande es esta promesa! Porque incluso cuando las sombras se ciernen sobre el alma y el mundo parece desmoronarse, el amor tierno y profundo de nuestro Señor sigue extendiendo sus brazos para acoger a todo aquel que decida volverse a Él. No es el juicio el que pone punto final a la historia del hombre, sino el poder restaurador de nuestro amado Jesús, quien se revela como el único refugio seguro para quienes le abren el corazón. Las visiones proféticas que se despliegan ante nosotros anuncian días difíciles, y pero también nos susurran al oído que no debemos temer. Cada palabra que Dios ha pronunciado no es solo una advertencia, sino una oportunidad para depositar toda nuestra confianza en Él y recordar que, en su presencia, la esperanza nunca muere. Las Escrituras, en el Salmo 91:1, nos ofrecen un secreto divino. El que mora bajo el abrigo del Altísimo descansa bajo la sombra del Todopoderoso. ¡Qué certeza tan gloriosa para los que temen lo que está por venir! Porque incluso si la tierra se sacude, los que se esconden en Dios estarán cubiertos por su protección amorosa. Las señales que nos alertan sobre el porvenir no han sido dadas para infundir terror, sino para que abramos los ojos y entendamos lo que verdaderamente está ocurriendo en lo invisible. Cada fenómeno en el firmamento, cada desequilibrio económico, cada guerra que estalla y cada engaño disfrazado de luz no son más que mensajes celestiales que el alma distraída no alcanza a entender. Lo que está en juego no es simplemente el equilibrio de los sistemas humanos, sino el destino eterno de cada ser que camina sobre esta tierra. La Sagrada Palabra nos muestra que en medio del sufrimiento, Dios no solo permite que las pruebas se presenten, sino que las utiliza con propósito divino para despertar corazones dormidos, endurecidos, sordos a su voz. No, las profecías no fueron entregadas para crear pánico, sino para que supiéramos que todo está cuidadosamente sostenido por la mano soberana del Altísimo. A través de cada alerta celestial, Él nos invita con ternura a comprender que lo que el mundo considera firmeza es en realidad pura ilusión y que la única roca eterna es su presencia viva. Mientras las estructuras humanas se tambalean, muchos serán confrontados con la verdad que no puede seguir siendo ignorada. Aquello en lo que han confiado, el oro,
los títulos, la fama y las seguridades terrenales será probado por el fuego. Pero ese temblor, amado mío, no será un acto cruel, sino una oportunidad gloriosa para volver los ojos hacia aquel que nunca cambia, hacia aquel que ofrece una paz que no se apaga con el viento. A lo largo de cada advertencia profética hay un murmullo que late como un latido divino en cada página de las Escrituras. Dios jamás ha dado la espalda a sus hijos. A pesar de la dureza del corazón humano, de la altivez que niega su verdad, de los pasos que se alejan de Él, su amor no ha dejado de fluir, y aún en medio del juicio que se avecina, hay misericordia, hay redención, hay una voz que llama, limpia, sacude y despierta al alma antes de que el tiempo se agote. Cada conmoción en este mundo no es otra cosa que un eco poderoso de su voz que nos invita con paciencia infinita a regresar con un corazón humillado y sincero. La advertencia más profunda que encontramos en su palabra no tiene que ver únicamente con los sucesos externos, sino con lo que habita dentro del corazón del hombre. Vendrán tiempos donde algunos se aferrarán desesperadamente a lo que el Señor ya está desmantelando, resistiendo lo que en realidad es una obra de gracia. Pero habrá otros, sí, los que han sido tocados por el Espíritu Santo, que verán en medio del colapso una oportunidad divina para abrazar una esperanza que nunca será destruida. Esa, queridos, es la gran revelación de lo profético, que Dios no está tratando de despojarnos de algo por crueldad, sino guiándonos con ternura para que encontremos lo que realmente necesitamos. Él, el horizonte que se dibuja es oscuro, es verdad, pero esa misma oscuridad solo servirá para que brille, aún con más intensidad, la luz gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Las Sagradas Escrituras nos muestran que en los momentos más oscuros, la gracia del Altísimo se manifestará con un poder aún más glorioso, llamando a los corazones hacia una transformación genuina. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28, anunció que en los días finales el Señor derramaría su espíritu sobre toda la humanidad, despertando y restaurando a multitudes. Esta palabra profética nos recuerda que, aunque se avecinen tiempos de juicio, el cielo no ha cerrado la puerta de la misericordia. Muy al contrario, en medio del caos, Dios extiende su mano con insistencia, buscando atraer hacia Él a quienes estén dispuestos a abrir su alma a su llamado. Las señales que anuncian aflicciones no son para infundir temor, sino para recordar que nuestra vida no debe apoyarse en seguridades pasajeras, sino en una comunión viva con el Dios eterno. Aquellos que se aferren a sus propias fuerzas verán cómo sus estructuras se desmoronan, pero los que se refugien en el Señor experimentarán que, aunque todo a su alrededor se tambalee, la paz divina permanece inmutable. Esa paz no depende de que todo esté bien, sino de la firme confianza en que el Dios que prometió caminar con nosotros en cada prueba no faltará a su palabra. El verdadero reto no será atravesar las tribulaciones, sino decidir desde dónde las enfrentamos. Algunos quedarán atrapados en el miedo, permitiendo que la angustia les arrebate la esperanza. Otros, en cambio, verán en cada sacudida una voz del cielo que los llama a volver al corazón del Padre. El mayor peligro no reside en las pérdidas materiales que puedan suceder, sino en el riesgo de cerrar el corazón a aquel que sigue tocando la puerta con ternura
y paciencia. El año 2025 podría ser el comienzo de un tiempo agitado, sí, pero también puede convertirse en el momento divino en que muchos despierten del letargo espiritual y vuelvan su rostro a Dios con sinceridad. Las revelaciones proféticas no fueron dadas para asustar, sino para que el pueblo comprenda que, por más sombrío que se torne el horizonte, siempre hay un refugio seguro en los brazos del Señor. Las advertencias de la palabra nos muestran que habrá dolor, confusión y pérdidas reales, pero también nos aseguran que en medio de todo eso, Dios está formando una generación que se mantendrá firme, confiando plenamente en su fidelidad y en su poder. El eco que resuena desde las páginas de la Biblia es claro y contundente. No es tiempo de entregarse al miedo, ni de rendirse ante la desesperanza. Es tiempo de buscar con más pasión el rostro de Dios, de dejar atrás la frialdad espiritual y abrazar con valentía la verdad que puede renovar por completo el alma. Las pruebas no están diseñadas para derribar a los que aman a Cristo, sino para fortalecerlos, para hacerlos más íntimos con Él. Cada palabra profética nos recuerda que el curso de la historia no es dirigido por el azar ni por los poderes humanos, sino que descansa firmemente en las manos de un Dios que sigue obrando con un amor incomparable y un propósito eterno. Aunque lo que viene pueda parecer abrumador, la esperanza que ofrece nuestro Señor es mucho más grande que cualquier crisis. Aquellos que decidan inclinar su oído a su voz hallarán que aun cuando los vientos soplen con furia, su presencia será como una luz que guía, consuela y sostiene sin cesar. Si este mensaje te ha impactado, cuéntanos en los comentarios. ¿Estás preparado espiritualmente para lo que viene? ¿Qué piensas que Dios quiere de nosotros en este tiempo? Comparte este video con más personas para que también estén espiritualmente preparados. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún mensaje importante. Que Dios te fortalezca y te acompañe en todo lo que está por venir. Nos vemos en el próximo video.